oración dice: Jehová Dios, Padre amoroso, cada uno de nosotros ahorita te estamos dando las gracias. Y por favor, ahorita, pues hemos venido aquí al Salón de Reina, a la reunión. Queremos seguir aprendiendo para que nos beneficiemos todos nosotros. Por favor, aquí, a los que estamos presentes, danos atención debida para poder, pues, prestar atención. Algunos hermanos vienen en camino, por favor bendícelos para que también puedan escuchar el discurso especial. Y luego a continuación, pues, la atalaya. Confiamos en ti, Jehová, y te agradecemos todo esto. Por favor, bendícenos a todos. Y esa te lo hacemos llegar por Cristo Jesús. Amén. Vamos a observar por un momento la imagen del niño que a continuación aparecerá en las pantallas. Esta foto, la imagen de este niño, le dio vuelta al mundo. Su nombre es Omram. Es un niño sirio que muy probablemente no entiende por qué tanta violencia hacia él. Bueno, este niño de 4 años sufrió los horrores de la guerra que se está viviendo en este momento en el país sirio. Esta foto circuló por todas las redes sociales y causó la indignación de muchísimas personas. Demuestra la violencia extrema en que se ha sumido el mundo hoy en día. Pero es importante mencionar, hermanos y amigos que hoy nos acompañan, que la Biblia predijo este tipo de escenas o este tipo de violencia como una característica de los últimos días, en que habría egoísmo y odio total. Vayamos por favor a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 y 3, en donde ahí leemos lo siguiente: Mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar. Y en el versículo 13 agrega: sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien. La violencia que hoy gobierna este mundo permea por todas partes y no respeta absolutamente ningún concepto, así sea el movimiento más pacífico. Y para muestra vamos a reparar en lo siguiente. Vamos a ver la siguiente imagen, que es sin duda un libro muy conocido por todos nosotros. Es el libro, mi libro de historias bíblicas, el cual muchos de nosotros disfrutamos fascinándonos de esos relatos bíblicos cuando éramos niños. Bueno, ¿sabían ustedes que actualmente este libro está prohibido en Rusia? Y lo que es peor, es un libro que está considerado como extremista. Bueno, probablemente a través de las noticias o a través de alguna red social ustedes se han enterado de cómo es que la policía rusa irrumpe a menudo en las reuniones de los testigos de Jehová con lujo de violencia para precisamente, ¿verdad?, amedrentar
a nuestros hermanos en aquel país. Bueno, tanto la escena del niño que observamos como lo que está pasando en Rusia, sin duda que nos puede llenar de furia o de indignación. ¿Qué podemos esperar entonces que venga a continuación en este mundo en el que estamos viviendo? Bueno, por ejemplo, nuestros hermanos en Rusia están sufriendo esta difícil situación. ¿Cómo es que ellos le están haciendo frente a los tiempos violentos y de represión que están viviendo? ¿Les gustaría saber un poquito acerca de cómo van los juicios en Rusia? Bueno, el hermano Mark Sanderson, que es miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, estuvo presente en una de las audiencias y comentó: fue desconcertante ver cómo el Tribunal Supremo desestimó o rechazó la mayoría de las peticiones presentadas por el centro administrativo. En la sala había representantes de muchas embajadas y de diversas organizaciones que defienden los derechos humanos. El mundo entero está observando. Los abogados explicaron que la prohibición propuesta por el ministro de Justicia violaría la normativa internacional, incluyendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tales acuerdos, así como la propia Constitución rusa, que garantiza la libertad de conciencia, de religión, de expresión, de reunión y de asociación. Bueno, eso es lo que está pasando en Rusia, pero ¿cómo podemos entonces nosotros mitigar esos sentimientos de ira o furia que las situaciones que pasan hoy en día nos podrían afectar? No es necesario ir tan lejos. Quizás en su comunidad, en la escuela, en el trabajo, usted haya sido víctima de algún acto de violencia. Es importante mencionar, hermanos, que nosotros tenemos una esperanza para poder lidiar con la situación violenta en que hoy estamos viviendo. El Dios Todopoderoso acabará con la injusticia para siempre, ya que Jehová odia la injusticia y promete acabar con ella. Mire, leamos esto en el Salmo capítulo 37, versículos 10 y 11. Si me acompañan en la lectura de este texto, por favor. Salmo 37, 10 y 11, donde leemos lo siguiente: y solo un poco más de tiempo y el inicuo ya no será, y ciertamente darás atención a su lugar, y él no será, pero los mansos mismos poseerán la tierra, y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz. Dios es importante que, sin embargo, para acabar con la violencia que impera hoy en día en el mundo, no utilizará ni las iniciativas políticas ni los movimientos de protesta para traer justicia a la tierra. Dios utilizará a su Hijo Jesucristo para eliminar a todos los que oprimen a los demás. Y la Biblia describe en términos muy gráficos ese día en que Dios actúe. De hecho, lo llama el gran día de la cólera de Jehová. Vayamos a Sofonías capítulo 2, versículo 2, para recordar este texto. Sofonías 2, capítulo 2 dice: antes que el estatuto dé a luz algo, antes que el día haya pasado justamente como el tamo, antes que venga sobre ustedes la cólera ardiente de Jehová, antes que venga sobre ustedes el día de la cólera de Jehová. Pero ¿está Dios justificado a actuar como se describe aquí en la Biblia? Bueno, por ejemplo, cuando reparamos una vez más en la imagen que pasamos al principio, sin duda que Dios tendría todo el derecho de actuar de la manera en que se describe aquí.
Pero antes podemos plantear una pregunta interesante. ¿Cuánto falta aproximadamente para que llegue ese día? Bueno, fíjense ustedes en lo siguiente, hablando de cuánto tiempo falta. El 8 de abril de 2017, es decir, solamente hace algunos días, el presidente Donald Trump lanzó 59 misiles Tomahawk al país Siria, que es un gran aliado de Rusia, y de una manera muy desafiante le puso una mecha al barril de pólvora, retando a sus más grandes enemigos. Rusia respondió que tal ataque unilateral de Estados Unidos traerá consecuencias terribles, y hace 1 o 2 días Corea del Norte se ha sumado al conflicto y ya ha amenazado a Estados Unidos respondiendo de manera despiadada lo siguiente: no habrá sobrevivientes si hay provocaciones del insensato gobierno de Trump, según la fuente CNN Noticias. Pero tal parece como si estuviéramos leyendo el periódico más vanguardista, porque en Daniel se profetizó acertadamente todo este cuadro que estamos viendo y que se está desenvolviendo a nivel mundial. Vayamos a Daniel capítulo 11, versículo 40. En Daniel 11:40 leemos lo siguiente: y en el tiempo del fin, el rey del sur se envolverá con él en un empuje, y contra él el rey del norte se lanzará como tempestad con carros y con hombres de a caballo y con muchas naves, y ciertamente entrará en los países e inundará y pasará adelante. Y luego en los versículos 42 al 44 se describe lo siguiente: y seguirá alargando su mano contra los países, y en lo que respecta a la tierra de Egipto no resultará ser una que escape, y él verdaderamente gobernará sobre los tesoros escondidos del oro y la plata, y sobre todas las cosas deseables de Egipto, y los libios y los etíopes irán en sus pasos. Pero habrá informes que lo perturbarán desde el naciente y desde el norte, y ciertamente saldrá en gran furia para aniquilar y dar por entero a muchos a la destrucción. Bueno, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? La actitud hostil que hay hoy en día entre las naciones más poderosas, principalmente hablando en cuanto a armamento. Pero ¿se acuerdan ustedes de los pies de la imagen de la profecía de Daniel? De la imagen de Nabucodonosor. Miren, vamos a recordar, si proyectamos la imagen. Bueno, sabemos que esta imagen está compuesta por diversos metales, y cada uno de ellos representa, según la profecía de Daniel, una potencia mundial que gobernó al mundo, como por ejemplo fue Babilonia, los medos y los persas, la plata, el bronce Grecia, el hierro Roma. Pero los pies tienen una extraña aleación, o está compuesta de una extraña aleación, que nos dicen mucho sobre los días en los que estamos viviendo. Ese es barro cocido con fierro, o con hierro más bien. Es decir, es una aleación irreconciliable. ¿Qué es lo que ha dicho la organización a este respecto? Fíjense ustedes que lo que voy a leer lo publicó la organización antes de que el presidente actual de Estados Unidos ganara las elecciones. Por allá, por el año del año 2012, publicó lo siguiente. Desde hace mucho tiempo los siervos de Jehová han tratado de comprender qué simbolizan los pies de la imagen. En Daniel 2:41 se dice que la mezcla de hierro y barro es un solo reino, no varios. Así pues, el barro representa elementos que existen dentro de la esfera de influencia de la potencia mundial angloamericana y la hacen más débil que el Imperio Romano, que fue sólida como el hierro.
En la potencia mundial angloamericana, las personas han reclamado sus derechos a través de sindicatos, movimientos independentistas y campañas a favor de los derechos civiles. Los ciudadanos corrientes han minado la capacidad de esta potencia para actuar con la fuerza del hierro. Además, debido a las ideologías opuestas y a los escasos márgenes con que ganan las elecciones, ni siquiera los líderes más populares cuentan con una clara mayoría. Bueno, cuando la organización publicó este informe que les estoy leyendo, y centrándonos en los pies de la imagen, quizás esa división únicamente era perceptible para las personas que vivían ahí, dentro de ese país. Pero, ¿qué podemos decir hoy en día? Bueno, pues hoy en día ha saltado a la vista de todo el mundo que la nación más poderosa del orbe es un país, es una nación totalmente dividida en dos, y que por todos lados han surgido movimientos en la que precisamente salen a relucir esos movimientos que defienden los derechos humanos hoy más que antes por la cuestión de los migrantes que viven allá. Bueno, todo esto está profetizado, pero nos señalan a que el mundo llegaría en un momento en que el poder político estaría debilitado. Pero la profecía dice, según lo que vemos en los pies, que tendría algo de hierro. Es decir, seguiría siendo una nación de todos modos poderosa. Y lo acabamos de ver. Y este país acaba de dar una demostración evidente de ese poderío cuando acaba de lanzar las llamadas bombas madre, ¿verdad?, para atacar a otro sector. Bueno, una prueba final o adicional, hermanos, de que estamos en la conclusión del sistema de cosas en que Jehová va a intervenir para acabar con la violencia que hoy en día impera en el mundo, tiene que ver con la plenitud que estamos viviendo del cumplimiento de la profecía de Mateo 24:14. Si ustedes recuerdan, este texto dice que las buenas nuevas se predicarían en toda la tierra habitada. ¿Qué podemos decir al día de hoy acerca de este cumplimiento? Bueno, a través de la internet y con la llegada de este medio de comunicación o de difusión, esta profecía se ha cumplido en su más extenso decir de la palabra. Nuestro sitio de internet se ha convertido en un medio muy eficaz para difundir las buenas nuevas del reino de Dios, incluso en lugares donde no se puede predicar libremente. Es decir, a través del internet, el evangelio ha llegado en los países donde no hay un testigo de Jehová oficialmente. Y para muestra, vamos a hablar de un hombre llamado Sina. ¿Se acuerdan ustedes que su experiencia está en el libro que estamos estudiando? El reino de Dios gobierna. Bueno, Sina encontró el sitio JW a principios de 2013 y llamó a la Central Mundial en Estados Unidos para pedir más información sobre la Biblia. ¿Qué tenía en especial aquella llamada? Bueno, como ya les comentamos, Sina es de origen musulmán y vive en una aldea remota de un país que restringe fuertemente a los testigos de Jehová. Pero ¿recuerdan cómo culminó esta experiencia? Bueno, este hombre está recibiendo estudio a través precisamente de un medio de comunicación vía internet. Así es que podemos decir que la predicación puede llegar hasta la parte más recóndita de este planeta. Bueno, ¿qué les parece de estas pequeñas pruebas que hemos analizado? Sin duda que estamos viviendo en un periodo crucial de la historia y están por acontecer sucesos muy importantes que van a marcar nuestra vida, pero también el fin de la violencia que plaga por todos lados. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros en lo que llega ese día? Cuando somos víctimas de violencia, de injusticia, ¿cómo es que podemos canalizar los sentimientos que nosotros tenemos para no caer en ese mismo círculo vicioso de violencia que hoy impera en el mundo? Bueno, la diferencia a todo esto, hermanos, es que cuando Jehová actúe, lo hará
pero con pleno derecho. Es decir, cuando Dios se enoja, siempre tiene una razón justa y nunca se excede. Y cuando llegue ese momento en que Dios actúe, entonces habrá como resultado abundancia de paz en la tierra. Pero entre tanto, nosotros debemos fortalecer nuestra fe en lo que está por venir para promover la paz, ser pacíficos y, como muestra la Biblia, vencer el mal con el bien. Mire, vamos a leer un texto clave que es Romanos capítulo 12, versículos 18 a 21. Romanos capítulo 12, versículo 18, en donde leemos lo siguiente. Esto es lo que nos exhorta la Biblia, entre tanto que Dios interviene. Así es que cuando usted se vea afectado, piense en lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos con todos los hombres. No se venguen, amados, sino cédanle lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Es decir, vamos a hacer una pausa aquí en el versículo 19. Quiere decir, hermanos, que hacernos justicia por nuestra propia mano no es lo más conveniente. Más bien, si nosotros tomamos justicia por nuestra propia mano, esto terminará perjudicándonos a la larga en demasía y nos llevará a una espiral interminable de odio. Bueno, vamos a seguir leyendo ahora el versículo 20 para ver cómo podemos hacerle frente a una situación en la que fuéramos víctima de la violencia o de la injusticia. Pero si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. Así es que este texto, hermanos, nos insta o nos exhorta a dejar atrás la ira y la venganza, buscando maneras de hacer el bien a otros. Note, incluso a nuestros enemigos. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos tratar bien incluso a nuestros enemigos? Pero vamos a terminar, que termine el texto. Y vamos a leer el versículo 21 para ver cómo es que podemos tratar bien incluso a nuestros enemigos. En el versículo 21 dice: no te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Note, sigue venciendo el mal con el bien. ¿Sí? ¿Cómo podemos ilustrar esto? Fíjese en la siguiente experiencia que la narra un hombre llamado Troy. Él dice: mi esposa comenzó a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Al principio sentí celos de sus nuevas amistades y pensé que tenía que salvarla de esa extraña secta. Me volví aún más violento con Valerie y era muy agresivo con los testigos. Pero en una ocasión, nuestro hijo de 4 años, Daniel, que sufría convulsiones, pasó casi 3 semanas hospitalizado. Durante esos días, los testigos hicieron mucho por nosotros. Incluso cuidaron a nuestra hija de 6 años. Uno de ellos pasó el día con Daniel después de haber trabajado toda la noche para que Valerie pudiera irse a dormir un poco. Note, este hombre era un opositor enconado, violento. Pero ¿cómo podían los testigos que estaban viviendo en esa circunstancia vencer el mal con el bien? Pues también ya lo acabamos de oír, ¿verdad? Los hermanos se prestaron para cuidar a la familia sin utilizar el prejuicio o discriminar, porque aquel hombre demostraba esa actitud hostil. Bueno, ¿cuál fue la reacción en este hombre?
Dice, la bondad de aquellas personas con las que yo había sido tan agresivo me conmovió muchísimo. Aquello era cristianismo de verdad. Así que les pregunté a los testigos si podía estudiar con ellos. La Biblia me enseñó cómo debo tratar a mi esposa y cómo no debo tratarla. Logré dominar mi carácter violento y con el tiempo llegué a ser testigo de Jehová. Pero implica más, hermanos, que hacer el bien, esta actitud que promueve la Biblia, incluso para quienes son nuestros enemigos. La Biblia nos exhorta incluso a amar a aquellas personas que son nuestros enemigos. Mire, vamos a recordarlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Lucas 6:35, en donde leemos: al contrario, continúen amando a sus enemigos y haciendo bien y prestando sin interés, sin esperar que se les vuelva nada, y su galardón será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos e inicuos. ¿Cómo es esto posible? Suena un reto difícil, ¿verdad, hermanos? Amar incluso a nuestros enemigos, y ello incluye a los que nos persiguen. Pero ¿de qué está hablando aquí Jesús? Bueno, aquí, hermanos, según la expresión griega que se vierte al español de este texto, cuando dice que hay que amar a nuestros enemigos, no está hablando de la clase de amor que corresponde al amor que existe entre una pareja, entre amigos o entre familiares, sino es el amor agape, que nosotros comprendemos bien. Esta clase de amor, hermanos, como ustedes saben, no es tanto basado en sentimientos o impulsos, sino en la razón. Esta clase de amor está gobernado por principios bíblicos, y es el amor que hace que Jehová dé sol y lluvia a todos, buenos y malos. Esta clase de amor, hermanos, quiere hacer el bien a todos en su más extendido significado. Entonces ahora entendemos cómo es que debemos amar a nuestros enemigos con esta clase de amor. Por lo tanto, hermanos, debemos dejar a un lado el resentimiento y poner los asuntos en manos de Jehová. Para ello tenemos de una poderosa fuerza que sin duda nos auxiliará a lograr este objetivo. El Espíritu Santo de Dios nos da poder necesario, todas las fuerzas para superar la ira más profunda. Así es que debemos pedirle encarecidamente esta ayuda a Jehová para lograr vencer ciertos hábitos que a veces tenemos, incluso si tendemos a ser violentos. Pero ¿cuáles son los beneficios de ser pacíficos? ¿Se puede vencer con la ayuda del Espíritu de Dios y el estudio de la Biblia una actitud violenta o iracunda? Muchas personas han seguido los consejos bíblicos sobre ser pacíficos y han disfrutado de magníficas bendiciones. Se han liberado de su pasado violento. Mire, vamos a ver la biografía de este hombre. Por último, él es José Gómez. Bueno, él se describe a sí mismo precisamente como una persona que era violenta en extremo. Él nos narra: disfrutaba intimidando a la gente, a veces provocaba deliberadamente a otros jóvenes, pero muy pocos se atrevían a enfrentarse a mí. Y esto era porque dice él que siempre cargaba una navaja o una cadena para precisamente defenderse o intimidar a otros. De tal modo que dice que en 1984 lo condenaron a 11 meses de cárcel por robo, y entonces lo enviaron a la prisión de Baumets en Marsella. Ahí dice que se hizo varios tatuajes, y uno de esos tatuajes, ¿saben qué decía? Dice que ese tatuaje decía odio y venganza, y que en vez de reformarse en aquella prisión, acrecentó aún más su resentimiento contra la autoridad y la sociedad en general. Sigue diciendo él: justo 2 semanas antes de finalizar el servicio militar, 3 de mis compañeros y yo nos ausentamos sin permiso.
De regreso en el cuartel nos encerraron en el calabozo, donde me enfurecí y ataqué a un guardia. No soportaba ser menospreciado por personas que no fueran de una raza gitana. Al día siguiente tuve otro fuerte altercado, en esta ocasión con un oficial, así que me enviaron, dice que lo enviaron a otra prisión de máxima seguridad. Pero dice que en su primer día en esa prisión de máxima seguridad conoció a un joven muy agradable que le saludó con amabilidad. Bueno, luego después José Gómez se enteró que este joven era testigo de Jehová y que ahí estaba recluido junto con otros de sus compañeros porque eran objetores de conciencia y se habían negado a tomar las armas. Dice que esto, bueno, le llamó mucho la atención. Entonces un testigo llamado Jean Paul se ofreció a estudiar la Biblia con él. Dice que comenzaron a estudiar el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Nos comenta que lo que aprendió ahí le impactó tanto que en una sola noche devoró todo el libro. Dice que había encontrado la verdad aún en prisión, la verdadera libertad aún en prisión. Dice que no le resultó nada fácil poner en práctica los principios bíblicos. Un ejemplo de esto, nos narra él, fue la recaída en las drogas y que duró varias semanas. Pero la mayor prueba, dice él, fue librarme del deseo de venganza. Sin que Eric lo supiera, siempre llevaba un arma conmigo y todavía planeaba ajustar cuentas con los que habían asesinado a mi tío. Bueno, entonces él le contó esta actitud violenta que todavía afloraba en él o permanecía en él, pero entonces la persona que estaba estudiando con él lo puso ante una disyuntiva. Le dijo: mira, José, si tú quieres ser un verdadero siervo de Dios, tienes que evitar esa actitud violenta. Le leyó, por ejemplo, textos como Romanos 12:19, donde habla de que la venganza es de Jehová, o el Salmo 55:22. Entonces José tuvo que tomar una decisión: llevar esa violencia aún de manera escondida o deshacerse totalmente de esa actitud. Bueno, él nos narra para concluir su experiencia. Dice: por fin me deshice de las armas. El 26 de diciembre de 1986, después de estudiar la Biblia durante un año, simbolicé mi dedicación a Jehová mediante el bautismo en agua. Pero no fue todo ahí. Dice que sus antecedentes habían sido tan fuertes, era una persona tan violenta, que bueno, pues todavía abrigaba cierto resentimiento, y se le presentó una prueba muy fuerte cuando fue a discursar a una congregación, y entonces en esa congregación encontró a una persona que estaba emparentada con los que habían asesinado a su tío. Imagínense, él nos narra que aquello fue un sentimiento muy fuerte que tuvo que dominar. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Dice: quien estaba emparentada con los hombres que habían matado a mi tío, debo admitirlo, aquella situación puso a prueba al máximo, no unas, dice aquí José, sino todas mis cualidades cristianas. No obstante, aparté de mí aquellos sentimientos. Tiempo después, el día en que se bautizó aquella persona, la abracé y la felicité por haber tomado la decisión de servir a Jehová. A pesar de todo lo ocurrido, la acepté como mi hermana espiritual. Bueno, así es que entonces, hermanos, las víctimas de la violencia, de la injusticia, y que les ha afectado en gran manera, se pueden librar de esta actitud. Las víctimas de la injusticia no pueden cambiar el pasado, pero tienen un magnífico futuro por delante. Y bueno, ahora él es José, ¿verdad? Uno de nuestros hermanos. Ahora pues es un celoso y ferviente testigo de Jehová. Así es que los invitamos a seguir relacionándose con los testigos de Jehová, y a que sigan aprendiendo a confiar en Dios, y a que tengamos fe en las promesas
que hablan sobre el día en que Jehová acabará con este mundo violento. Vamos a concluir con un texto, hermanos, el Salmo 37, 8 y 9. Esta es una promesa que cada uno de los que estamos aquí podemos tomar a pecho con una gran esperanza para paliar los tiempos violentos en los que estamos viviendo. Depón la cólera y deja la furia. No te muestres acalorado solo para hacer mal, porque los malhechores mismos serán cortados, pero los que esperan en Jehová son los que poseerán la tierra. Gracias, hermanos. También por la visita, la importancia que da la información que nos da. Igual por la interpretación, hermanos, así. Muchas gracias. Ahora, por favor.